Hola, qué gusto saludarles. Hemos estado hablando acerca de cómo vivir como hijos de Dios y hemos aprendido acerca del principio de la seguridad en Dios y hemos aprendido principios de cómo tener una relación más cercana unos con otros y con Dios. El día de hoy vamos a aprender otro principio que nos va a enseñar a tener esta cercanía como hijos de Dios y entre nosotros. Acompáñennos. Bueno, recuerden que estos principios que estamos viendo nos ayudan no solamente en nuestra relación con Dios, que es lo más importante, pero también los estamos aplicando hacia la familia. Y algo que hemos estado haciendo es que en cada principio, además de basarnos en las enseñanzas de Jesús, también hemos visto cómo Él mismo lo modela para nosotros. Así que el principio de hoy no será la excepción. Vamos a comenzar con una historia donde podemos ver este principio del que vamos a hablar, que en un momento les mencionaré, lo vamos a ver modelado por Jesús. Y es la historia que encontramos en Lucas capítulo 2, cuando Jesús todavía era un niño ya a punto de entrar, digamos, en la adolescencia, sucede este episodio, que Jesús se había quedado atrás, habían ido a la fiesta, a celebrar la fiesta en Jerusalén. Entonces, de regreso, pues se fueron los papás y de repente pasaron un par de días y no encontraban a Jesús. Pensaban que se había ido con los otros parientes o algo, eran grupos muy grandes de personas y de repente pues tienen que regresar y ven a Jesús ahí sentado en el templo, comentando y discutiendo y hablando de las escrituras con los maestros de la Biblia, de las escrituras, los cuales se maravillaban de las respuestas y de las preguntas que hacía Jesús. Entonces leemos en el verso 48, cuando lo vieron, se maravillaron y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué has hecho así con nosotros? He aquí tu padre y yo te buscábamos con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar? En el video pasado hablamos un poco del concepto bíblico de la comunión, la palabra griega koinonía. Y vimos que esta comunión, común unión, significa asociación o sociedad, que Dios nos invita a ser socios de Él en sus asuntos. Como dice el apóstol Juan, así que lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes. ¿Para qué? Para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces el principio que vamos a revisar hoy de la relación con el Padre es el principio de poder estar involucrados en sus asuntos. Al principio de la vida física, de la vida biológica y también de la vida espiritual sucede el fenómeno de que el recién nacido, ya sea un bebé o ya sea espiritualmente una persona que nace a la realidad de Dios, al principio todo parece girar alrededor de ese nuevo nacido y es normal y es algo natural que así suceda. Pero también lo normal y natural es que ese ser crezca y madure y entonces la vida ya no sea solo acerca de mí, sino que yo entre en esta dinámica de dar y de recibir. Por eso el Señor nos quiere llevar a este punto que dice Mateo 6:33, Jesús dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. O sea, llega un punto donde ya no nada más se trata de lo que yo necesito, sino que
empiezo a tener una prioridad distinta, que es la prioridad del reino de Dios, las cosas de Dios. Dice, busquen eso por encima de lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. O sea, puedes tener la confianza de que si tus prioridades las reordenas y primero es los asuntos de Dios y primero es también vivir una vida que le agrade a Él, con esa confianza de que Él suple todo lo que tú necesitas. Entonces, el principio de hoy es el poder estar involucrados en los negocios del Padre. Eso es parte del ser hijos de Dios. Pues la pregunta lógica sería, pues, ¿cuáles son entonces los negocios o los asuntos del Padre Celestial? Y me gustaría compartirles una cita de Pedro, que creo que nos revela una parte muy importante de sus asuntos hoy en esta tierra. Dice el capítulo 3 y verso 9, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. Y aquí viene lo que yo quiero enfatizar. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Aquí hay dos palabras clave. La palabra nadie. Dios no quiere que ninguno se pierda, que nadie sea destruido. Dios no quiere que ningún ser humano pase a una eternidad sin Dios. Dios no quiere que ningún ser humano viva como oveja desamparada y descarriada que no tiene la guianza y el pastoreo de su Dios. Dios no quiere que nadie viva en un abismo o al otro lado de un abismo separado de Dios. Nadie. Y quiere que todos le conozcan, que todos se puedan arrepentir, que todos puedan experimentar la vida nueva en Cristo. Ese es, digamos, un asunto prioritario en la agenda de nuestro Padre. Y Dios, como nuestro Padre, nos invita a participar con Él. Entonces, ¿cómo podemos participar? Bueno, regresamos a este modelo de Jesús y dice la Biblia que Jesús hizo dos cosas. Jesús hizo y Jesús enseñó. O sea, la manera en que Jesús participó con su Padre en la obra de salvación de la humanidad fue, número uno, haciendo ciertas cosas y número dos, enseñando ciertas cosas. Y es la misma manera en que nosotros podemos participar con Él. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. El mismo modelo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cuáles serían las acciones que pueden, digamos, colaborar, participar en la obra de nuestro Padre? Bueno, Jesús nos lo dice, Mateo 5:16. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Entonces, ¿cuáles son aquellas cosas que yo puedo hacer que colaboran para que el propósito de Dios se cumpla? Bueno, hacer el bien a los demás, hacer buenas acciones, buenas obras. Esta palabra buenas en el griego significa de provecho. O sea, una buena obra no es algo que no le sirve a nadie, ¿no? Si yo, no sé, me voy de rodillas de aquí a otro lado, ¿eso a quién le sirve? Pero si yo sirvo a las demás personas, si yo me intereso en otras personas, si yo suplo necesidades de otras personas en la medida de mi capacidad y en la medida de los dones que Dios me ha dado, si yo les escucho, si yo muestro interés por ellos, eso es algo muy importante que yo puedo hacer para colaborar en la obra de Dios. Porque entonces la gente me va a preguntar, ¿por qué lo haces? Yo puedo decir, lo hago por amor a Dios. Entonces,
eso abre la puerta a que ellos puedan interesarse en Dios. Es algo muy que se ve mucho en los campos de refugiados que hay, todos estos refugiados musulmanes que están ahora en Europa, que están ahora en otros países también, como Turquía, o como Líbano, y otros varios países, donde por las situaciones tan difíciles de guerras internas han tenido que salir, y son familias que están en situaciones muy deplorables. Los que más han cuidado de ellos son ministerios cristianos. Hay que entender que en los países musulmanes los cristianos siempre son una minoría perseguida. Entonces, cuando estos musulmanes, que ahora están en una situación muy desventajosa, muy vulnerable, llegan ahora a los cristianos que ellos antes perseguían, que ellos antes maltrataban, que ellos antes los veían como gente de segunda, y se interesan por ellos, y les sirven, y oran por ellos, y les llevan lo que pueden, y se sientan a tomar té con ellos, y les visitan, y juegan con sus hijos, escuchan sus historias tan terribles de la guerra y de lo que es vivir en un campamento así, bajo la lluvia, en el frío. Inmediatamente ellos quieren escuchar acerca de Jesús, y por eso estamos viviendo hoy algo que es histórico, y es que miles de musulmanes ahora se están entregando a Cristo. ¿Cuál fue la clave? Las buenas obras. Pero Jesús no se limitó a hacer el bien, también enseñó la palabra de Dios. Entonces Él nos invita a que podamos compartir su palabra. Pero es compartir su palabra, no es usar la Biblia como para golpear a los demás. La Escritura nos dice que la palabra de Dios es como una espada. Pero esta espada no está para que yo le vaya cortando brazos y piernas a la gente. Está para que yo rompa las cadenas de la gente con la verdad de Dios. No es un elemento para que yo me pueda sentir superior a otras personas y menospreciar a aquellos que no conocen los principios de Dios, sino que pueda yo darles luz, compartir la luz de la palabra. Por eso quiero terminar esta participación mía con una cita del apóstol Pablo a Timoteo, donde le dice: un siervo del Señor no debe andar peleando. O sea, esas discusiones, sobre todo en relación a Dios, Dios no es para que andemos peleando, sino que debe ser bondadoso con todos. Bondadoso con todos, no nada más con los que dicen que sí. Capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces, el Padre, como hijos, nos invita a participar en su obra. Y podemos todos crecer, aprender a hacer el bien, aprender los principios de la palabra y con ternura y con paciencia poderlos comunicar a los demás. De esta manera estaremos involucrándonos verdaderamente en la obra de nuestro Padre. Así como Dios tiene asuntos y es importante que estemos involucrados en sus asuntos, así las familias es importante que tengan asuntos, más allá de que hay que pagar esto o hay que ir a no sé dónde. Asuntos importantes, asuntos que nos hablan de hacia dónde vamos como familia. Y quisiera compartirles algo práctico que podemos aplicar en las familias, incluso en las relaciones de pareja o en las relaciones en general que son significativas para nosotros. Este principio es el principio de los acuerdos. Para que nosotros podamos tener esos asuntos claros, es importante delimitarlos en acuerdos. Es decir, son
Los acuerdos son como promesas que hemos hecho que tienen una fecha de cumplimiento entre dos partes y entender que nada sucede sin acuerdos. Todo lo que vale la pena es el resultado de un acuerdo. Una escuela, una familia, un gobierno, un país, todo lo que funciona es porque se hizo un acuerdo. Los acuerdos son repelentes naturales, así como el RAID, son repelentes naturales a las discusiones, a los pleitos y a los fracasos en las relaciones. Una de las cosas que más nos dañan es el hacer acuerdos o el quedar en algo y no cumplirlos. O no saber quedar en algo, que no haya algo específico en lo que quedamos. ¿Qué sucedería si nos pusiéramos de acuerdo más seguido? En vez de pelear, por ejemplo. ¿Qué sucedería si a nuestros acuerdos les ponemos una fecha de entrega y les ponemos una caducidad? Bueno, esto lo podemos hacer en nuestras familias y en nuestras relaciones. Y es que muchas veces decimos tantas cosas en la vida cotidiana, creo que a todos nos pasa que constantemente incluso nos mandamos decir, oye, dile que no sé qué, pero no son cosas como palabras al viento, a menos que le pongamos una fecha de entrega como vimos. Vamos a unas sugerencias prácticas de cómo hacer acuerdos. Número 1. Siéntense como padres, como pareja y piensen en qué cosas necesitan suceder en casa. Tal vez es hora de involucrar a los hijos en el cuidado de la casa. Ya hemos hablado de que una relación, para que sea una relación sana, tiene que ser recíproca, es decir, no solamente yo dar, sino es dar y recibir. Entonces, podemos empezar a involucrar a nuestros hijos, aún los pequeñitos, con cosas de acuerdo a su edad, en los que ellos pueden aportar. Entendamos la familia como un barco donde todos tenemos un remo y donde todos, a lo mejor a los padres nos toca remar con más fuerza, sin embargo es importante que todos estemos remando a nuestro nivel. Hablando de este cuadro de la familia remando en un barco, alguna vez en una plática di el ejemplo de que pues la meta de la familia es todos remando en ese acuerdo, ¿no? De que vamos a la misma meta y como dice mi esposa, cada quien de acuerdo a su fuerza, pero en coordinación. Sin embargo, algunas familias más que este cuadro de todos remando y llegando lejos, a veces parecieran una góndola de esas de Venecia, donde va remando ahí, digamos, la mamá o el papá o alguno de los miembros es el que, y los demás van disfrutando y aparte le dicen, por favor también cántame, ¿no? Y sírveme un poquito de vino, no sé. Entonces, se la llevan muy, muy a todo dar, pero pues esa góndola pues no va a llegar tan lejos como una embarcación donde todos reman, ¿no? Y no va a llegar lejos, no solamente porque no muchos reman, sino porque aquel que le toca remar se va a cansar y se va a quemar. Bueno, número 2. Después podemos sentarnos con los hijos o con la pareja, hablando de la comunicación. ¿Se acuerdan? Es importante apartar el tiempo, quitarnos todo estorbo de distracción y empezar a comentar los nuevos cambios. Acuerdos tiene que ver con cambios y incluso de acuerdo a la edad de los hijos podemos empezar a involucrarlos escuchando sus aportaciones. No tienen idea cuando nosotros lo hemos hecho de la creatividad y la perspectiva que pueden tener nuestros hijos o que puede tener nuestra pareja,
que enriquece estos acuerdos. Entonces no se trata solo de, ya nos pusimos de acuerdo hace 3 años, ¿no? Sino esos acuerdos, tener una constante revisión de los mismos. Como bien lo dijiste, todo gobierno, toda institución, toda escuela, toda organización que tiene cierto éxito es porque va generando acuerdos y luego van eh, dándole seguimiento a esos acuerdos con bastante, digamos, regularidad. Entonces, la familia, que es la institución pues, más importante de la sociedad, también es importante que tenga este tipo de mecanismos, ¿no? Claro, aquí no es una relación laboral, sino es más de corazón, pero los mecanismos sí son los mismos y son muy importantes. En el caso de los hijos, estos acuerdos pueden incluir 3 elementos. El primero es el elemento responsabilidad, es decir, ya vimos, de acuerdo a la edad, podemos establecer algo que un pequeñito puede aportar en casa como responsabilidad. Responsabilidad son cosas que todos hacemos en bienestar de ese hogar. Número 2, los privilegios, establecer cuáles son aquellas cosas que pueden ser premios en un momento dado. Pueden ser maneras de relajarse, puede ser algo que cargue pilas, puede ser algo que nos guste hacer. Nosotros como hijos de Dios evidentemente tenemos muchos privilegios, pero también tenemos responsabilidades. Y número 3, la palabra consecuencias. Las consecuencias son las pérdidas de privilegios, básicamente. Dios nos enseña claramente en su palabra, como padre, que tenemos consecuencias. Y como familias es tan importante establecer cuáles son esas consecuencias porque la vida nos enseña que todo tiene una consecuencia. Si no lo hago, algo va a suceder. Si lo hago, algo va a suceder. En este hacer acuerdos, el último punto tiene que ver con hacer un compromiso, donde cada uno queda en hacer algo y como decía Luis, a veces decimos, quedamos de hacer algo, pero no le damos seguimiento. Es decir, hay una fecha de entrega. Por eso es importante hacer reuniones familiares en las que lo que quedamos podamos dar cuentas de esto. Esto, lejos de ser falta de amor, a veces interpretamos este tipo de cosas, la disciplina como falta de amor, es un acto de amor porque nos prepara para la vida, nos prepara para el trabajo, nos prepara para tener buenos puestos, nos prepara para ser buenos líderes. Así que hagámoslo, sentémonos con nuestra familia, con nuestra pareja y pongámonos todos de acuerdo. Muy bien, entonces para poder, digamos, resumir este tema, que es el tema de como hijos de Dios somos llamados a participar en sus asuntos y como familia también tener asuntos de la familia que nos competen a todos, creo que hemos podido ver tres principios fundamentales. El primero es este principio de la, como dice mi esposa, reciprocidad, o como dice la Biblia, la comunión, que es la asociación, en donde todos tenemos una parte de responsabilidad compartida, cada quien a su nivel. En la relación con Dios, Él tiene la mayor responsabilidad, pero nosotros también tenemos una parte. Y quiero enfatizar esta mentalidad de participar, de dar, poniendo el ejemplo. Imagínense que un árbol dijera, ¿sabes qué? Mi propósito en la vida va a ser, voy a tratar de sacar todo el oxígeno que pueda del aire, voy a tratar de sacar toda el agua, chuparme con mis raíces toda el agua que pueda, voy a tratar de a los nutrientes que hay en la tierra, los más que pueda, o sea, un propósito meramente egocéntrico, ¿no?
Imagínense que los árboles pensaran así, pues nos Acabaría. acaba la vida. El árbol toma oxígeno, el árbol toma nutrientes, el árbol toma agua, pero devuelve, da sombra, da fruto, y solamente toma lo que necesita. Esta es la mentalidad que Dios quiere instaurar en nosotros, en la relación con Él y en la relación de la familia. Esta idea de crecer por crecer y nada más yo y primero yo, esta idea, esta mentalidad es la misma que tienen las células cancerígenas dentro del cuerpo. El cáncer es un crecimiento exagerado y no es ver mi función dentro del cuerpo. Entonces, qué importante es este primer punto. El segundo que dijo mi esposa es el de los acuerdos, el de los pactos, ese sería el lenguaje bíblico, y Dios es un Dios de pactos. Entonces, es algo que es básico, ¿verdad? En las relaciones, los pactos, los acuerdos. Y número 3, el dar cuenta, ¿no? El rendir cuentas de esos pactos. En la Biblia podemos ver cuando Dios también nos dice, ven y estemos a cuentas. Vamos a platicar, ¿no? De cómo vas con tu parte del trato. Y también en la familia, pues es importante poder tener este tipo de pláticas sin que deriven obviamente en un pleito, en una discusión, sino siempre para edificación. ¿Qué les parece si platicamos con Dios? Padre, gracias por esta palabra, gracias porque tú nos enseñas los principios de las relaciones significativas. Gracias porque tú eres experto en este tema y tú nos has dado principios. Gracias te damos por estos tiempos en los que podemos volver a rectificar en nuestras relaciones, hacer cambios, y gracias por el principio de la koinonía, el principio en el que somos recíprocos, en el que damos, recibimos, sembramos y cosechamos. El día de hoy ponemos en tus manos nuestras relaciones más importantes, pidiendo sabiduría, pidiendo inteligencia y con un compromiso de aplicar estos principios, de ser gente que hace acuerdos, que hace pactos y que cumple con lo que dice. Amén. No sé cómo ha sido o cómo es tu relación con Dios. Tal vez sea inexistente, o tal vez tengas una relación con Dios, pero ha sido más así como el recién nacido que nada más está pensando en qué va a recibir. Entonces hoy la invitación es, número 1, si no tienes una relación con Dios, que la inicies, que sepas que el camino está abierto a través de la obra que Jesús hizo en la cruz, y que si tú vienes al Padre, Él te va a recibir como el hijo pródigo, la historia que tenemos en la Biblia. Así que si hoy tú quieres regresar a tu Creador, a tu Padre, haz una oración, algo parecido a lo que yo voy a hacer. Padre, he vivido una vida como si tú no existieras, y hoy me doy cuenta que te necesito y que no quiero vivir separado de ti. Gracias que todas mis malas acciones, malas palabras, malos pensamientos, y también las veces que debí de haber hecho lo bueno o dicho lo bueno y no lo dije, todos esos pecados, Jesús pagó por ellos en esa cruz. El día de hoy yo recibo ese perdón, doy la media vuelta y me dirijo hacia ti. Vengo a ti, Padre, en el nombre de Jesús, a recibir de ti una vida nueva y una vida como hijo, como hija de Dios. Amén.
Si estos videos han sido de bendición para ti y tu familia, compártelos. Suscríbete a este canal y estemos en contacto. Muchas bendiciones. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener, habitas en lo alto, Dios, la tierra es el estrado de tus pies. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener, habitas en lo alto, Dios, la tierra es el estrado de tus pies. ¿Cómo entonces construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? ¿Cómo entonces construir una habitación que sea un santuario para ti? Soberano creador, en luz inalcanzable tú estás, formaste todo con tu voz, el universo en tus manos está. ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar, edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. Somos tu iglesia, tu hogar.
Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti.